Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a Mano Armada, uno de los mejores programas de la radiodifusión mundial, que ya sabéis que se propone llevar la felicidad sin par que se estofa en el culo de las ollas hasta el bendito y maravilloso sofá de vuestras casas. No os mováis, que en un segundo arranca esta edición que se propone cocinar. Aquí cocinamos, que es lo que más nos gusta en el mundo mundial. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a Robin Food Atracón a Mano Armada. Estoy contento de que estéis todos sentados en el sofá. Es una alegría para mí, por lo menos, que estéis todos ahí reunidos con el mando a distancia. Algunos habéis comido, otros vais a comer, otros andáis con el cafelito, otros con el gin tonic, otros esperando esa llamada telefónica y, sobre todo, muy importante es que nos reunamos todos alrededor del sofrito, de la olla y del fogón. No hay nada más grande en el mundo que cocinar. Hoy vamos a hacer dos preparaciones interesantes. Vamos a hacer una brocheta de tocineta y chipirones, que os aseguro que es una brocheta de las de triunfar, sobre todo teniendo en cuenta que ahora ya empieza el baguiondi, empieza el chipirón de verano y nos apetece mucho esa cocina rústica y esa cocina marinera. Y en la segunda parte del programa vamos a hacer uno de los grandes de la gastronomía vasca. Es verdad que en este programa os hemos ofrecido la merluza en salsa verde, os hemos ofrecido el bacalao a la vizcaína, hemos hecho la sopa de pescado, hemos hecho las cocochas al pil pil y nos falta rematar uno de los mejores platazos, que es un arroz con almejas. ¡Qué gran plato el arroz con almejas! Además, también entusiasmados de recibir toda esa información a través de los correos electrónicos, las redes sociales, por la calle, por telegrama, por, yo qué sé, por señales de humo. Nos encanta que nos transmitáis toda esa alegría. Y desde Valencia, Javier Bodoque nos dice: me has hecho feliz con tu programa, transmites tanta pasión por la cocina que yo, que tengo 21 años y hace pocos meses no tenía pajolera idea de cocinar, me he vuelto todo un cocinillas. ¡Qué grande! El año que viene me voy de Orgasmus a Bonn. Se caga la Merkel con el pedazo de hamburguesa Robin Food que me voy a currar. Robin Food dice: me sirve para evadirme, me hace reír y me hace pasar cojonudamente. Desde el solomillo con patatas al de sarra que preparasteis Martín y tú, hasta los huevos con champis de hace unos pocos días. Dice: mi nivel de enajenación mental llega a tal punto que pocas horas antes de mi examen de inmunología, estudio medicina en la uni, dice, me fui a la biblioteca no para repasar, sino para ver Robin Food. El examen me salió de cine porque fui tope relajado. Un abrazo desde Valencia, Javier Bodoque. Qué auténtico titán. Hay que ser grande para, antes de un examen, ir a la biblioteca y en vez de andar ahí como hecho un energúmeno, como agobiado y todas estas historias, poner un programa de cocina, ir al examen relajado y encima hacerlo bien. Sois unos súper grandes. Joder, si pudiera saldría con todos vosotros. Ahí como dándole a todo. Ahí. Me encantaría salir con todos y con todas. Como dice el Lendakari, vascos y vascas. Robin Food. Qué gran momentazo a la mañana levantarte, como os he dicho muchas veces, ir al porche, ver que Sabino te ha traído el periódico, Sabino que es el vecino, que todo lo que gana entrega en casa, auténtico titanazo. Los sábados y domingos llegas ahí, de repente abres la puerta y está el periódico encima de la mesa. Coger tu tostada multicereales, todos estos rollos, ponerle el quesito, ponerle la compota baja en grasa de todos estos rollos que sabéis que me estoy cuidando y desayunar como un auténtico caimán. Ir a la compra porque es importante comprar, importante meter producto fresco en la nevera, me da igual que sea carne o pescado. Y en esta temporada lo que tenemos son buenísimos chipirones. Visitar a Mila, rodeos de amigos, Sabino, Mila, muchísima gente, Luis el carnicero, Martín Chotó, que estudió de pescadería, y que de repente veas en la encimera esos baguiondis o esos chipirones tan fantásticos que empiezan a salir del agua ahora, que sabemos acomodar siempre pues en salsa tinta, en salsa negra, que es la gran salsa de la cocina vasca. También meterlos, yo qué sé, en un encebollado a lo pelayo, hacer arroces con ellos. Y en este caso lo que vamos a hacer después de bien desayunados es hacer una brocheta, o por lo menos hacer los planes para poder hacer una brocheta, en este caso de chipirones y tocineta, que la vamos a resolver en una sartén, pero que tranquilamente podréis hacer también en la parrilla. Me estoy acordando ahora de Gorka Chapartegui, que también es otro grande, de la Alameda de Hondarribia, que cada vez que voy en verano a comer a su casa chipirones, los hace en la parrilla, y es verdad que si hay un cocinero que domina la técnica de la cocción del chipirón, es Gorka Chapartegui, que es un titanazo. Y a él le gusta dorarlos mucho y prácticamente servírtelos crudos, porque es verdad que el chipirón recién sacado del agua, con su piel y con esa tersura y ese sabor sorprendente, es verdad que admite ese tipo de preparaciones. Así que lo que vamos a hacer es, en unas brochetas, ensartar un poco de chipirón
Y como veis los he limpiado intentando dejar el mayor número posible de piel pegada al cuerpo, porque es verdad que la piel es muy, muy sabrosa y a mí me da mucha pena eliminar de los chipirones la piel. Y en este caso lo que hacemos es, habéis visto, cortar como arandelas anchas, esas arandelas anchas cortarlas en dos, porque son chipirones grandes, ¿eh? Si son chipirones más pequeños, tranquilamente podríais hacer una brocheta con 2 o 3 chipirones de potera chiquititos. Pero bueno, hay que adaptarse un poco al tamaño de cada chipirón. Y la historia es, con una brocheta de estas de madera o un tinglado de estos, en vez de meter la brocheta más o menos en la mitad, lo que hacemos es meterla un poco más abajo, de manera que cuando la echamos a la sartén junto a la tocineta, de alguna manera el chipirón y la tocineta estén a la misma altura y se churrusquen bien. No hay cosa que más pena me dé cuando haces las típicas brochetas y de repente lo que has ensartado en la brocheta no toca la base de la sartén o no llega bien a caramelizarse en las brasas o lo que fuera. Y eso es importante que lo resolvamos. Y lo resolvamos de esa manera. De esta manera metemos aquí la tocineta y tener en cuenta que aquí prácticamente, voy a dejar un poco esto quieto para que lo pillen las cámaras, de alguna manera toca la tocineta y el chipirón la base de la sartén, que es lo que nos interesa. Si hubiéramos ensartado el chipirón más al medio, bueno, pues lo que haríamos sería no conseguirlo porque la tocineta quedaría en el aire. Estas son cosas que aprendí yo en clase con, ¿cómo se llama mi profesor de física y de química y tal? José Luis Granados. José Luis Granados, que era un supercrack que yo no atendía, pero son cosas que aprendes en la más tierna infancia. Así que vamos metiendo las brochetas y ensartando las lonchas de tocineta enrolladas, y esto os lo curréis como podáis, ¿eh? Los que seáis ingenieros os lo curraréis mejor, y los que seáis un poco hartaburus como yo, pues lo haréis como podáis. Antes se hablaba de grandes platos de la cocina, con chipirones, y en este programa hemos hecho muchas cosas con chipirones. Ahí estáis viendo una serie de fotografías de ideas que os hemos dado en el programa para cocinarlos. Y es verdad que si hay algo que tengo claro es que sois capaces de mejorar las formulaciones que os damos, y eso es fundamental, ¿eh? No hay mayor alegría que de repente que te manden una foto o que vayas a casa de alguien y te diga, esta receta que acabas de comer me ha inspirado en el programa, y que te des cuenta que te han mejorado la receta. Eso es lo más grande que hay. Así que se trata de eso, de coger las ideas y de que cada uno adapte esta brocheta al gusto personal, porque aquí se pueden ensartar, por ejemplo, pimientos de Guernica, se pueden ensartar trozos de verdura. Yo qué sé, podéis hacer lo que queráis, lo podéis hacer con sepia, lo podéis hacer con pulpitos, podéis hacer lo que os dé la gana. Una vez que tenemos ya más o menos esta brocheta ya resuelta, vamos a utilizar también los tentáculos. Las tintas, muchas veces os he dicho que para utilizarlas en otras recetas, lo interesante es diluirlas con un poco de vino blanco y congelarlas en la nevera, en recipientes de esos de cubitera de hielos o un rollo de estos, o en pequeñas bolsitas, o en plásticos, o lo que os dé la gana. Y para aprovechar estos tentáculos, pues lo que hacemos es al final, de alguna manera, intentar ensartar esto de la mejor manera posible, porque esto también se va a tostar en la sartén y es interesante no solamente que nos comamos los cuerpos, sino también que nos comamos los tentáculos. Así que vamos a darle aquí zapatilla a esta historia y os voy a presentarle el resto de ingredientes, porque además de estas brochetas, voy a utilizar, una vez que estén sofritas y en ese socarrado del fondo, voy a añadir charota picada, que la tengo ahí encima, como veis. Voy a utilizar un poco de ajo y un poco de pimiento del piquillo, de un resto que tenía por ahí un poco picado a tijera o lo que queráis. Y luego, fuera del fuego, para también darle un poquito de sustancia a esta vinagreta, a todo ese jugo que va a haber en el fondo, voy a añadir un poco de vinagre de Jerez y luego algunos otros elementos. Piparra picada, un poco de guindilla, un poco de pimiento verde, que también voy a añadir, pero fuera del fuego, para que guarde un poco el cras ese de crudo. Unos rajos de limón para el que quiera añadir un poco de limón y además un poco de cebollino picado. Así que en el fondo añadimos las brochetas bien ensartadas. Y esto conviene tener las brochetas hechas en la nevera y en el momento en el que vamos a comerlas, colocarlas sobre las brasas o colocar la sartén y en un tita servirlas. Así que vamos a añadir un poco de sal. Joder, qué pureza, qué rico, ¿eh? Qué sabor echa el chipirón en cuanto lo echas a la sartén. A mí me parece, joder, un super manjar. Y sobre todo cuando lo hueles ya tienes claro que tienes las alpargatas puestas y que estás en plena estación, en pleno verano. Y es algo, joder, muy emocionante. Que a través de la comida podamos sentir el momento que vivimos. Y sobre todo, un poco acostumbrados a esa cadena, que es una cadena de la que luego no puedes salir, ¿no? Ahora llegan los chipirones, hemos dejado atrás las anchoas, el bonito también está a punto de llegar, si no está ya en las pescaderías. Luego, conforme va pasando el verano, van llegando las pochas, van llegando las primeras tórtolas, van llegando las palomas, van llegando las setas. Y al final, ese ciclo, de alguna manera, te va, bueno, pues, no sé, poniéndote a tono, ¿no? Y sobre todo te va dando esa alegría de saber que estás vivo y de que te sigue apeteciendo avanzar y que te sigue apeteciendo disfrutar. Y eso, joder, es una súper grandeza.
Vamos a añadir un poquito más de aceite, que no estamos allá de dieta, y al chipirón le hace falta un poco de socarrao. Y vamos a darle la vuelta a esta historia. Fijaros, joder, qué color coge esta historia. No hay que hacerlo mucho, ¿eh? No hay que hacerlo mucho, lo vamos a sacar en un periquete. Pero fijaros qué torrao y fijaros qué sabor hay en el fondo. Vamos a utilizar las barritas de los amigos de Recondo, que además también estoy contento porque, joder, pues porque son gente de casa. Yo me he criado en Irún y, como os he dicho muchas veces, cuando era chaval iba a la tienda Margarita, Irún olía a pan. Y el pan era el olor que venía de esta fábrica de los amigos de Recondo, y la verdad que da gusto de repente tener 43 años y estar trabajando con materia prima, bueno, pues que se hace alrededor, ¿no? Así que es toda una ilusión. O tener aquí las plantas de las amigas de Endanea, no sé, me encanta. Así que vamos a colocar estas barritas que son rugosas y son muy crujientes además, y vamos a hacer pues el típico pincho chulo, ¿no? Fijaros, colocamos sobre cada una de las brochetas, de las barritas de pan, las brochetas de chipirón con la tocineta. Habéis visto el punto, meter aquí la cámara. Habéis visto cómo las partes que han tocado la sartén están tostadas y el interior está más sonrosado, más blanco. Eso significa que el chipirón tiene un punto de crudo, que no se haga demasiado. Yo creo que esa es la actitud, Y ya sobre este fondo achurruscado, fijaros qué bandeja, O sea, esto haces una recepción y viene, yo qué sé, el embajador de Noruega y tal, y le das esta historia y flipan colorines. Y os digo que en este fondo, aprovechando todos esos rustidos interesantes, todo ese caramelizado, añadimos la chalota picada. Vais a ver que esto nos lo resolvemos en un tita, El ajo picado. Voy a añadir un poquito más de aceite para recoger todos estos jugos. Un poquito de sal. Vamos a añadir un poquito de pimienta. Joder, qué magma supremo, Vamos a añadir los pimientos rojos picados. Si no os gusta el pimiento rojo, no añadáis, Pero bueno, aquí la imaginación al poder. Si queréis orientalizar esta historia, añadís, por ejemplo, un poco de miso, un poco de pasta de soja. Yo qué sé, podéis añadir salsa de soja, podéis añadir cilantro, podéis añadir cáscara de cítrico rallada aquí directamente, podéis añadir el zumo de cítrico también sin ningún problema. La hierba que queráis. Yo qué sé, cilantro, podéis añadir romero, podéis añadir salvia, podéis hacer lo que os dé la puñetera gana. Restos de bebidas que tengáis en la nevera, yo qué sé, un vino blanco que tenéis por ahí tocando la guitarra, o yo qué sé, un rosado, también añadís aquí un chorrete, añadís un poquito de humedad, lo que queráis. Vamos a añadir vinagre de jerez o vinagre de sidra. Voy a apagar ya el fuego. Voy a apartar esto para que no se manche la bandeja. Y voy a picar un poco de chile. Pues yo creo que picante sí necesita esta historia. Añadimos ese chile al fondo. Y esto ya va piano a piano. En un segundo vamos a hacer arroz con almejas, una de las grandes preparaciones de nuestra cocina. Y fijaros, en este fondo ya con la historia apagada, lo que vamos a hacer es añadir aceite de oliva crudo. Sale aquí un olor, porque es verdad que el tostado del chipirón y la reducción de ese vinagre que hemos añadido hace una mezcla muy interesante. Y ya sin necesidad de cocinarlo más, añadimos el pimiento verde picado. A mí este rollo del pimiento verde picado con el cras me parece interesante que no lo cocinéis, sino que se quede como crudo. La piparra, vamos a añadir también un montón de cebollino picado. Vamos a colocar, para los más místicos, algunos gajos de limón alrededor, porque hay alguno que le gusta añadir zumo de limón a los chipirones y todas estas cosas, y está bien eso también, Y aquí, fijaros, mezclamos este magma y se nos forma una especie como de picadillo vinagreta, joder, que está más bueno que el copón. Y con una cuchara lo que hacemos es repartirlo sobre la preparación. Más veraniego es imposible. Fijaros, joder, meter aquí la cámara porque esto sí que es porno duro, tío. Ponerme rombos y todo, Fijaros qué pureza. Está Yoncho ahí bajando la cámara como ofreciéndonos un plano sin igual. Porque es que lo merece. Aquí somos esclavos de lo que guisamos, somos esclavos de lo que sacamos de la sartén, y lo que intentamos es que toda esta pureza y sobre todo este sabor llegue hasta el sofá de vuestras casas. Y todos los que estáis ahora mismo sentados, estoy seguro que hay muchos que habéis comido, pero estoy seguro que tendréis unas ganas irrefrenables ahora mismo de levantar el culo y de ir a la nevera a pillar un poco de chocolate, un poco de chorizo de Pamplona o lo que sea. Y eso es nuestro punto fuerte, despertaros vuestro apetito. Un poco más, un poquito más de aceite de oliva.
que tampoco está muy caro, como para poder añadir un poquito de aceite de oliva. Joder. Y un poco de pimienta. Y listo, calisto. Me encanta cocinar. Y a vosotros también. Joder. Qué pureza. Seguimos, ¿eh? En Robin Food, atracón a mano armada. Cocina con nosotros allá donde estés. Es importantísimo que cocinemos, que guisemos. El otro día estuvo aquí un amigo que era de Zaragoza, que venía con su novia tailandesa y que nos veía desde Bangkok. La verdad que es una alegría esos correos y sobre todo que Internet ya no tiene fronteras y nos ven desde sitios insospechados a través de TVSAT y a través del Robin Food Tube y de los canales habituales. Es un lujazo tener ese contacto directo con vosotros. Hoy vamos a hacer una preparación clásica que es un arroz con almejas, que además podemos hacerlo versión en plan cremoso, en plan risotto, o podemos hacer el arroz blanco clásico. Decidimos luego qué hacemos. Para eso lo que nos hace falta es hacer un caldo pristino y cristalino de pescado maravilloso. Y para hacer este caldo de pescado vamos a utilizar aceite de oliva en el fondo de un sauté, de una cazuela, perdón, y vamos a hacer el clásico rehogado de verduras como me enseñaron a mí en el restaurante Merche, José Ignacio Celaya, que allá hacíamos unos caldos del copón. Con cebolleta, con un par de dientes de ajo aplastados. Lo que vamos a hacer es sofreírlos en el fondo de una olla. Vamos a añadir también un poco de puerro. Tiene que haber verdura en el caldo de pescado, ¿eh? En todos los caldos, pero especialmente en el de verdura, en el de pescado, perdón. Vamos a añadir también unos champiñones. El champi le da un punto al caldo de pescado, ¿eh? Le da un punto interesante el champi. Y al contrario de lo que habitualmente hemos hecho en las escuelas de cocina, de todas estas historias, el caldo de pescado lo vamos a cocer poco, porque es verdad que yo he conocido esas cocinas, ya soy bastante viejo pellejo, esas cocinas en las que había un caldo que estaba constantemente hirviendo sin intermitencia, prácticamente 24 horas. Yo he conocido esos hoteles y esas cocinas en las que siempre había una olla grande, con un montón de caldo, y en cualquier esquina de la cocina alguien estaba haciendo una preparación, pelando unos puerros, pelando unas cebollas. Alguien hacía una limpieza, por ejemplo, de una paletilla de cordero, me da igual, esos huesos, todo eso iba siempre a ese fondo, que estaba constantemente hirviendo y del que todo el mundo se iba sirviendo, que es un caldo interesante, pero un caldo que cocía mucho tiempo y que estaba constantemente renovándose, añadiéndose agua y todas estas cosas. Yo creo que en casa, lógicamente, tener un caldo 24 horas constantemente hirviendo es algo implanteable y es interesante que los caldos tampoco cuezan demasiado, y menos el del pescado. Esto con 15-20 minutos va a ser suficiente. Además, los caldos de pescado demasiado cocidos cogen un sabor demasiado profundo, demasiado vasto. Y nos interesa un caldo de pescado ligero. Incluso un caldo de pescado que una vez colado lo podemos hasta beber bien sazonado, con un poquito de manzanilla, con un poco de tío Pepe, un poquito de sal, un poco de salsa de soja, un poquito de aceite de oliva, que sea el típico caldo que nos podamos beber con tranquilidad. Esa es la actitud. Bueno, mientras esto se me va rehogando, que tampoco tiene que dorarse mucho, pero tiene que soltar un poco esa sustancia, esa humedad. Vamos a empezar a hacer el sofrito del arroz. Así que en la clásica paellera o en el clásico recipiente para hacer arroces añadimos aceite de oliva y vamos a empezar a añadir las verduras clásicas para el arroz con almejas, que es verdad que es un plato muy vasco, y centrando la jugada yo creo que es un plato como muy guipuzcoano, ¿eh? No vamos a empezar a pegarnos aquí por la patria de las recetas, que yo creo que es una discusión bastante aburrida, sobre todo porque somos hermanos y porque yo considero también como propia, lógicamente, el revuelto de perrechicos alavés o la salsa vizcaína, que nos pertenece a todos, pero es verdad que los guipuzcoanos yo creo que somos bastante hábiles haciendo el arroz con almejas, y es un plato, igual que la tortilla de bacalao, yo creo que bastante guipuzcoano. Vamos a añadir también un poco de ajo en esta historia, en este fondo, para que se nos vaya haciendo un sofrito interesante. Y ya tenemos esta historia viento en popa a toda vela. Es importante los gestos en cocina, bueno, en cocina y en todo, ¿eh? Vivimos una puñetera vida, no voy a empezar en plan filósofo, pero es verdad, es importante que los gestos sean los adecuados, cocinando, yo que sé, conviviendo con los amigos, con la familia. Entre otras cosas porque
si cuidamos, si somos un poco sibaritas esas historias, nos portamos con la educación, luego somos, yo qué sé, quisquillosos, nos damos un poco de vida, nos rodeamos de luz, de cosas hermosas, yo qué sé, tener flores en la cocina, no sé, tener el sofá bien bonito, tener una manta, pues cuando vas a echar la siesta en el sofá y estás como bien en bolas, pues ponerte una manta que sea de tacto agradable, yo qué sé, ese tipo de gestos son interesantes porque la vida se nos va. Y al final la vida son esos detalles, así que es importante que cuando hacemos un arroz prestemos un poco de atención en las 4 cosas que tenemos que dominar para que cuando terminemos nos comamos un arroz que realmente vaya valido la pena. Porque es verdad que yo creo que cuesta lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal. Además tengo cabeza de merluza, porque yo creo que el mejor caldo se hace con cabeza de merluza. Es verdad que con cabeza de congrio también sale un buen caldo, que con cabeza de rape también sale un buen caldo, pero la cabeza de merluza es insuperable. Para hacer unas patatas en salsa verde o para hacer la clásica sopa de pescado, yo creo que es fundamental que haya cabeza de merluza. Y en este caso tengo una cabeza de merluza que lo que le he dicho al pescatero es que me la trocé en pedazos, bueno, pues un poco menudos. Le he quitado los negros, las telillas, le he quitado los ojos, las branquias y todas esas historias que sabéis que no hay que añadir nunca ni branquias ni ojos a los caldos. En otras cosas porque amargan las preparaciones. Y una vez que está la verdura un poco pochada, tampoco hace falta que esté rubia ni muy dorada ni todos estos rollos, lo que hacemos es añadir la cabeza de merluza troceada. Qué buena es una cabeza de merluza cocida, ¿eh? O una cabeza de merluza hecha en la parrilla. Muchas veces hasta sin el cogote. Es verdad que el cogote es un invento de Pedro Arragui, que es un grande, que Dios tenga en su gloria, del Elcano de Guetaria. Y es verdad que, joder, pues la parte de la carne pegada a la cabeza es una parte muy sabrosa y muy suculenta. Pero una cabeza sin más, aunque no tengan carne, todas esas carrilladas, todos esos huesecillos, esa piel de los mofletes, de los cachetes, joder, es algo que a mí por lo menos me encanta. Damos unas vueltas a este caldo. Vamos a subir un poquito la temperatura y damos unas vueltas al sofrito de este caldo. Y además vamos vigilando esta cebolla, a la que vamos a añadir un poquito de picante, porque también yo creo que es fundamental que haya picante en nuestro arroz con almejas. Si estáis en Robin Food, atracón a mano armada, por si hay alguno que se acaba de incorporar a la preparación de este arroz tan singular. Joder, iba a poner media, pero no puedo, no soy capaz. Toda la guindilla entera. Voy a añadir también un poco de perejil a este fondo y también al caldo. Añadimos perejil al caldo. Y en un segundo lo voy a añadir también al fondo, al sofrito. Pero para eso primero voy a añadir un poco de vino blanco al fondo de esta cazuela. Esto, lo interesante sería tenerlo un par de minutos hirviendo para que el vino se nos reduzca, que lo podemos hacer. Vamos a esperar a que reduzca un poquito el vino y mientras tanto voy a añadir también perejil al fondo de nuestra sofrito para el arroz. Este, en vez de picarlo a tijera sobre la tabla, sobre la cazuela, lo voy a partir un poco a cuchillo porque quiero que me quede un poco más fino. También sin ningún problema con la tijera sobre la cazuela directamente podríamos cortar el perejil, ¿eh? Eso que han hecho todas las madres toda la vida. Meter el perejil en un vaso, meter las tijeras y picar el perejil. Que es algo muy simpático y sobre todo, yo qué sé, es eficaz. Manchamos poco y en la cocina es importante hacer economía de recursos, ¿eh? Tener todo a mano, tener las tablas limpias y dispuestas, tener los cuchillos afilados, equiparnos, tener aquí pues unos tenedores, unos cuchillos, espátulas, todo este tipo de historias. Y luego, sobre todo, importante tener apetito y las alacenas bien provistas, ¿eh? Añadimos el perejil en el fondo. Ya tengo nuestro vino evaporándose. Fijaros qué sofrito más interesante. Joder. Voy a bajar un poquito la temperatura y voy a añadir un poquito más de aceite de oliva, que veo que esto anda un poquito justo de aceite. Importante añadir aceite para que los sofritos, la verdura de los sofritos no se queme, ¿eh? Porque la verdura cuando está en contacto con la cazuela y no hay materia grasa, tiende a carbonizarse y eso le da malas sensaciones a la comida, ¿eh? Así que esto lo tenemos ya viento en popa. En un segundo vamos a añadir el arroz y aquí ya tengo el vino que ha empezado a reducir. Así que en este punto lo que hacemos es ir al grifo. Mientras caguemos en porcelana, yo creo que somos gente súper privilegiada. Y mientras tengamos un grifo que abrimos y sale agua, somos gente súper afortunada. Eso lo tengo más claro que el copón. Me dijo todavía un abuelo, me dice, mientras caguemos en porcelana no vamos mal. Y es verdad que uno piensa y se da cuenta de que somos privilegiados. Cagamos en porcelana, abrimos el grifo y sale agua. Así que en este punto lo que hacemos es que este caldo esté durante unos 10 o 15 minutos hirviendo y en cuanto pasan esos 10 o 15 minutos, lo interesante suele ser dejar reposar el caldo en una esquina para que precipite todas las impurezas y quede un poco cristalino y a través de un colador
con una gasa, o lo podéis colar sin más si queréis, pero a través de una gasa, de un trapo húmedo, lo que sea, coláis, intentando que las impurezas se queden abajo, y el resultado es este caldo, que es un caldo de pescado que, como os digo, si lo sazonáis, lo podéis beber tranquilamente porque está muy sabroso. Entonces, en este punto, que yo creo que es un momento histórico en el que estamos viviendo ahora mismo en este programa, lo que vamos a hacer es añadir el arroz. El arroz de nuestros amigos de SOS, que es un grano que suelta almidón, que nos interesa para esta cocción, porque es verdad que la clave tanto de un arroz caldoso marinero o de un arroz cremoso es que el almidón que envuelve el grano de alguna manera nos dé esa untuosidad a la preparación, es importante. Y luego, sobre todo, que guarda esa textura, ese grano crocante de principio a fin de la cocción. Y por eso es un grano interesante. Nos gusta además mucho el arroz. Yo soy súper arrocero. Así que lo que hacemos es añadir el arroz. Y las almejas lo que haremos será en el último momento, al contrario de lo que habitualmente suele hacerse. Normalmente cuando haces un arroz con almejas o cuando ves por ahí cómo se hace un arroz con almejas, aquí se añade la almeja ya, se añade el caldo y todas estas cosas. Y es verdad que luego el arroz queda muy sabroso, pero la sobrecocción no le interesa a la almeja. Y yo creo que lo interesante de esta formulación es que os quedéis con la clave de que lo que vamos a hacer es cocinar un arroz con mucho sabor, un arroz con un buen sofrito y con un buen caldo, y en la última parte, ya al final, lo que haremos será abrir las almejas en una sartén, añadirlas justo en el último momento antes de salir a la mesa, y ese jugo que van a soltar las almejas en el fuego, lo que haremos será integrarlo también en el arroz. Darle una vuelta y de esa manera nos comemos un arroz en su punto justo de cocción, impresionante, con mucho sabor, y cuando metemos la almeja en la boca, la almeja estará jugosa y no estará seca, que es algo que no nos interesa. Y lo que os he dicho antes, aquí podemos hacer también dos cosas. Una, hacer la clásica cocción de arroz, que es añadir todo el caldo según el arroz que hayamos añadido aquí, ponerlo a hervir y cocerlo como si fuera una paella clásica. Y si no, podemos cocinarlo como si fuera una especie de risotto, que también queda bien, que consiste en añadir, estoy añadiendo caldo, pero voy a añadir también un poquito de vino aquí. Añadir vino e ir añadiendo el caldo muy poco a poco. Y en función de que vaya evaporando, vamos añadiendo más, que es una técnica que os hemos explicado muchas veces en el programa, para hacer pues el clásico risotto italiano. Podéis hacer las dos versiones, o una más clásica o otra como más cremosa y como más acorde a estos tiempos tan tontos que estamos viviendo. Voy a hacer la versión tonta, la versión del risotto. Aquí me voy a quedar poco a poco añadiendo caldo, y como veis, como nos enseñó Paulo cuando vino al programa, gran cocinero Paulo, de las Artes de Barcelona, poco a poco removiendo el grano, que el caldo vaya evaporando, que el grano de arroz vaya soltando su almidón, que se vaya formando esa especie de melosidad maravillosa, y cuando veamos que hace falta más caldo, le añadimos hasta que pasen esos 15, 18, 20 minutos. Y en la última parte abrimos las almejas, incorporamos todo, le añadimos el perejil y nos comemos un arroz impresionante, a la guipuzcoana, pero un poco con ese toque como italiano. Vosotros elegís la cocción que queráis. Qué bueno es el arroz. ¿Veis? Este es el puntillo. Ahora, en cuanto empieza a evaporarse el caldo, que ya veis que aquí no queda caldo, fijaros cómo sale humedad, cómo sale todo el aceite de oliva, todo el jugo del sofrito. En ese punto lo que hacemos es añadir un poquito más. Así piano, de a pocos. Estáis en Robin Food, atracón a mano armada. Ahora Yonchu se aleja para ofrecer un plano general. Viva Rusia, joder. Robin Food. Fijaros qué olas, qué pureza de arroz hay aquí, joder. Me encanta. ¿Habéis visto que queda cremoso? Tipo arroz risotto italiano, todos estos rollos. Podéis hacer lo que queráis, Un día podéis hacerlo de esta forma y otro día hacéis añadiendo todo el caldo y dejando hacer la clásica cocción de toda la vida. Entonces, en este punto, que fijaros qué punto tiene esta historia, el grano habéis visto que el corazón y el grano tiene como un punto blanco. Ya veis que si entra aquí la cámara, que Gaby estará metiendo la cámara, el interior del grano tiene como un punto blanco. Eso significa que esa nuez ofrece un poco de resistencia. Es verdad que a mí me gusta el arroz, tampoco va a partir un diente, pero me gusta que tenga un poco ese punto crack. Al que le guste el arroz pasado, que lo pase. Cada uno que haga lo que quiera. Voy a aprovechar un poco el guión porque mi hermano me ha puesto unas cosas increíbles. Me ha puesto la almeja, atención, no tiene ni cerebro ni ojos, que me ha impactado. Y luego pone, sí, tiene corazón, boca y recto. Y luego, por lo visto, han descubierto una almeja que se llama Ming, que la mataron cuando la descubrieron. Somos unos animales, Una almeja de 500 años. Y claro, la abrieron y se murió. Y una almeja que me pone mi hermano. Almeja ártica islándica, dice que la conoció a Quijote, a Shakespeare y en la época de Colón de América cuando se descubrió. Y es verdad, fíjate qué pedazo de almeja, que cuando Colón descubrió América, la almeja estaba como por ahí, como cogiendo agua del mar y todas estas historias. Interesante, las notas
que me pone mi hermano el guionista de este programa en los márgenes de los guiones, auténtico fenómeno. Y luego me pone cosas que no os leo, que son la bomba. Un día tenemos que hacer un especial de las cosas que me pone el bolo en los guiones que no os leo. Joder, unas cosas súper variopintas. Bueno, en este punto vamos a añadir en el fondo de esta sartén un poco de aceite de oliva, que lo tengo por aquí detrás escondido. Y en este chorrito de aceite de oliva vamos a hacer lo prometido, que es que vamos a añadir las almejas y un chorrazo de vino. Esto es lo que os he dicho antes, que es interesante que hagamos al final de la cocción del arroz, que suele ser algo que habitualmente se hace antes. La almeja se cuece ahí dentro y se reseca. Un chorrete de chacolí, ponemos la tapa y en un titá se nos abre la historieta. Apartamos el caldo, por si necesitamos añadir un poco más lo añadiremos, ya veremos. Vamos a apagar el fuego y encenderlo porque de repente me han salido aquí como unos símbolos que no entiendo nada. Ahora sí. Voy a picar un poco de perejil, fijaros, la almeja como está ahí, joder, abriéndose para que quede bien, bien jugosa. Y voy a picar un poco de perejil para añadirlo ya como remate final a este arroz. Lo podemos picar con tijera, pero como nos hemos currado una cosa un poco fina, yo creo que es mejor que lo piquemos un poco a cuchillo. Hacemos el típico rollo canutero. Y listo, calisto. Yo me acuerdo, esto hace un montón de años cuando era aprendiz de cocina, que los mazos de perejil enormes se picaban con medialunas muy grandes, muy, muy afiladas. Y yo he conocido gente que era capaz de solamente con una pasada de medialuna afilada picar todo el ramillete de perejil. Auténticos fenómenos. Y además, el perejil quedaba bien fino, ¿eh? Bueno, una vez que está el perejil picado, lo que hacemos es añadirlo aquí en el fondo. Y también vamos a añadir, habéis visto que he añadido muy poca sal, teniendo en cuenta que el agua que suelta la almeja es un agua que tiene mucha salinidad. Así que la almeja está ahí en su punto justo de cocción. Habéis visto que el fondo está bastante seco. Voy a apagar ahora sí el fuego. Y ese poco de jugo de almeja y ese poco de vino blanco que está cayendo va a terminar de redondear la preparación. ¿Veis? Añadís las almejas, le dais a esta historia un voltio y nos comemos un arroz con almejas que flipáis en colorines. Como ha quedado un poquito sequito el fondo, ese resto que acabamos de añadir termina de redondear. Y luego algo interesante es añadir un chorrete de aceite crudo aquí, ¿eh? De esa manera nos comemos un arroz con todo su sabor, el grano en su justo punto y sobre todo lo interesante es que la almeja estará jugosa. Que eso es muy importante, ¿eh? Mañana no sé qué tenemos. ¿Qué hay mañana? Mañana viene Martín Berasategui. Joder, se me ha olvidado que viene mañana Martín. Como estoy viendo la tele me va a asesinar, me va a hacer una paletilla. Y ahora también una bebida en homenaje a un amigo. Esto ha sido todo, ¿eh? No os olvidéis que hay que cocinar porque el mundo se va a acabar. Y es importante que nos pille haciendo cosas importantes el fin del mundo, ¿eh? Cocinando o haciendo cosas en gerundio, que ya sabéis cuáles son. Joder. Viva Rusia.